Pasaremos ahora a la siguiente conferencia magistral y cedo nuevamente el micrófono al doctor para que continúe con la conferencia. Adelante, doctor. Es para mí un gusto también presentar a Alejandro Werner a esta primera conferencia magistral, o bueno, segunda conferencia magistral. Este, Alejandro, además yo tengo una enorme relación personal con él, pues trabajé mucho tiempo con él en Banxico, en Hacienda, ya después, posteriormente, siempre hemos mantenido mucho contacto. Como ustedes saben, pues Alejandro estudió economía aquí en el ITAM, luego hizo el doctorado en MIT y tuvo una larga carrera muy exitosa en el servicio público mexicano. En Banxico fue director de estudios económicos, en Hacienda fue el economista en jefe antes de que yo fuera, así que pues casi parecemos una cadenita. Después fue subsecretario de Hacienda. De ahí pasó a ser el director de Banca Corporativa y de Inversión en BBV de 2011 a 2012 y después un largo periodo como director del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, donde supervisaba toda la región de 2013 hasta 2021. Hoy en día es director fundador del Georgetown Americas Institute en la Universidad de Georgetown. Es para nosotros un enorme privilegio que Alejandro esté aquí con nosotros, que nos va a estar platicando de perspectivas globales y algunos comentarios particulares sobre la economía mexicana. Adelante, Alejandro. Nos reunimos aquí cada año para hablar de las perspectivas del año siguiente y de esa manera un poco perdemos las perspectivas de cuáles son las grandes tendencias que están afectando a la economía internacional y dentro de las cuales básicamente se está materializando algunos fenómenos como estos fenómenos de tensiones geopolíticas, de fragmentación geoeconómica, etcétera, que tal vez nos puede dar un mejor marco de referencia dentro del cual luego ir analizando lo que pasa año con año, ¿no? Entonces, en ese sentido, si vemos las tendencias de largo plazo que están afectando a la economía internacional, por un lado vemos las grandes tensiones geopolíticas, vemos la fragmentación económica que ya mencionó el rector, vemos el tema del crecimiento de la deuda soberana tanto en mercados, en economías avanzadas como en mercados emergentes. También yo creo plantearse la pregunta sobre la preeminencia del dólar en los mercados internacionales. El dólar ha estado perdiendo relevancia, siendo el centro de los mercados internacionales, financieros internacionales, y pensar si lo que estamos viendo en el año 2025 también no solo es señal de factores coyunturales, pero también de una aceleración del declive de la preeminencia del dólar en los mercados internacionales. Obviamente, ¿cuál va a ser el efecto de la inteligencia artificial en las economías tanto avanzadas como emergentes y el gran cambio demográfico que estamos viendo y cómo se ha acelerado el cambio demográfico? Si vemos en esta primera lámina, la reducción en las proyecciones de población mundial, de la proyección que se hizo en el año 2014 o 2015 a la que se hizo en el año 20, no es 20, exacto, del 2015 al 2024 es una reducción muy importante, de la expectativa de población mundial en los próximos 70 años. Si vemos el escenario bajo también nos indica que ya en 25, 30 años la población mundial se va a estar reduciendo. Digamos que lo que fue la pirámide poblacional tradicional con la que nosotros aprendimos temas de demografía y cómo esto afecta la economía se va a convertir básicamente en un obelisco. Y cuando vemos a nivel de regiones, pues básicamente la población en África es la población que va a estar creciendo de manera muy importante y todo esto obviamente genera tensiones de finanzas públicas, presiones negativas al crecimiento, presiones migratorias que están generando parte de los problemas que vemos hoy en día. En términos de cómo se va a comportar la economía mundial en los próximos 25 años, el principal factor va a ser el crecimiento y el incremento de la relevancia de India como un gran jugador en la economía internacional, un poco no con el mismo dinamismo como el que vimos en el caso de China, pero sí, pues básicamente China ya deja de
crecer más allá que la población, que la economía mundial, y el que toma ese lugar obviamente es el crecimiento de la economía hindú, si puede mantener las tasas de crecimiento que hemos visto en los últimos, en los últimos años, y obviamente la reducción de la relevancia de Estados Unidos y sobre todo de la Unión Europea dentro de la economía internacional. Desde el punto de vista geopolítico, obviamente tenemos por un lado este movimiento del que nos van a hablar en las próximas conferencias y paneles, de movernos, digamos, a un marco conceptual más de esferas de influencia, en el cual pues básicamente cada gran potencia pues básicamente hace y deshace en el entorno en el cual el resto de las potencias les permiten operar básicamente sin restricciones, como vimos la semana pasada en el caso de Venezuela. Y voy a tratar de hablar rápido porque muy probablemente en los próximos 3 o 4 horas pase algo que invalide todo lo que estamos diciendo aquí hoy, ¿no? Entonces, pero básicamente lo que hemos visto en los últimos meses valida un poco esta visión y los grandes temores que implícitamente se estén mandando señales a China, a Rusia, etcétera, pues que básicamente pueden actuar también de manera mucho más libre en su esfera de influencia. El otro gran tema para las próximas décadas es el conflicto China-Estados Unidos, ¿no? Al final del día, cómo se va a ir desarrollando este conflicto en un entorno en el cual la interacción económica entre estas dos economías es mucho mayor que la interacción económica que habíamos visto en otros grandes conflictos geopolíticos en la historia, digamos, en el último siglo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo vimos este año, ¿no? Desde el punto de vista, en el Día de la Liberación se anunciaron grandes tarifas para China que luego se revirtieron y nos llevaron al detente donde estamos ahora, con tensiones en minerales raros, en chips, etcétera, en donde ninguno de los dos países quiere hacer un movimiento en falso que pueda detonar un problema mayor. Pero claramente este va a ser, digamos, el principal factor geopolítico que va a estar determinando la evolución económica en el mundo en las próximas décadas. El otro es obviamente la gran pregunta, si Europa puede básicamente lograr un consenso para fortalecer su posición estratégica, geopolítica y militar vis a vis los riesgos que enfrenta la Unión Europea y que hasta ahora básicamente enfrentaban con una gran dependencia en el poderío militar, económico, etcétera, de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos se está replegando y esa responsabilidad genera presiones económicas, presiones de finanzas públicas y presiones políticas muy importantes para formar una política de defensa común dentro de la Unión Europea. Y por último, obviamente, el desarme del régimen económico basado en reglas que se comentaba en el panel anterior por parte del arquitecto de ese régimen que fue Estados Unidos, ¿no? Nos estamos moviendo básicamente en la parte comercial, en la parte financiera, etcétera, más a una política de caso por caso. Nos estamos alejando de una política de reglas a una política de negociación mucho más pragmática, en donde el poder relativo de los actores en cada negociación básicamente es el determinante principal del outcome de esa negociación. Esto que nos ha llevado en los últimos años, pues ya hemos visto desde la primera administración del presidente Trump y después de la crisis financiera global, obviamente un freno a la integración comercial y a la profundización de la globalización. Y en los últimos años vimos un incremento muy importante en el gasto militar en Rusia, que básicamente va a estar seguido por un incremento en el gasto militar de las grandes potencias en el mundo. El día de ayer el presidente Trump ya anunció su intención de duplicar el gasto militar en Estados Unidos. La Unión Europea ya ha anunciado de manera importante esfuerzos para aumentar el gasto militar y obviamente esta es otra gran tendencia que va a estar influyendo sobre la economía internacional. En términos comerciales, digamos, lo que hemos visto en los últimos 10 años, de nuevo, es esta rotación de socios comerciales, ¿no? Cuando vemos las importaciones de Estados Unidos, la penetración de China en las importaciones de Estados Unidos, que es la columna, o sea, la parte roja
de las primeras dos columnas, se redujo de 22% a 9% en los últimos 8 años. Las exportaciones de China a Estados Unidos dentro del total de exportaciones de China eran 19%, hoy son 13%. ¿Quiénes han ocupado ese espacio? La Unión Europea, México, Vietnam en el caso de Estados Unidos, y como destino de las exportaciones chinas básicamente ha sido, como lo mencionaban en el panel anterior, cuando se mencionó que China está exportando deflación, básicamente tiene un exceso de capacidad, un exceso de producto que está colocando en todo el mundo y de esta manera está generando cierta presión deflacionaria o ayudando, digamos, a que la inflación no suba tanto en el mundo y generando tal vez ciertas presiones competitivas como las que mencionaba el subsecretario, que pueden llevar a respuestas proteccionistas como las que vimos y probablemente equivocadas, ¿no? O sea, como dijo la secretaria Janet Yellen cuando era secretaria del Tesoro en Estados Unidos, dijo, bueno, si los chinos quieren subsidiar zapatos, y ella dijo en inglés, ¿no? Let's send them a thank you note, ¿no? Porque si nos quieren vender zapatos más baratos y luego nosotros vamos a reubicar nuestros factores de la producción a otros productos y vamos a tomar ventaja de estos subsidios. Ya si los subsidios vienen en sectores estratégicos donde hay rentas oligopólicas o donde hay factores geoestratégicos, como podrían ser los chips, productos médicos, etcétera, esa es otra pregunta. Pero realmente en juguetes, pues mejor vamos a producir más automóviles para el mercado americano. Y si los Uber drivers mexicanos quieren comprar BYDs, yo creo que no es buena idea ponerles aranceles. Si esos aranceles vienen dentro de un arreglo con Estados Unidos, de un nuevo tratado comercial en el cual el sector automotriz en Norteamérica se fortalezca y nosotros seamos parte estratégica de ese sector automotriz, bienvenidas las tarifas a los BYDs. Pero si no, yo creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que el costo en bienestar al consumidor mexicano de encarecer esos coches no es una política lógica y tampoco lo es ni para mi cinturón ni para mis zapatos. El otro tema es la hegemonía del dólar. Estas gráficas nomás un poco nos muestran cómo ha venido aumentando el oro en los portafolios de los bancos centrales. Parte es el aumento en el precio y por parte es obviamente aumento en cantidades, y cómo ha venido disminuyendo las tenencias de treasury bills, de bonos del tesoro de largo plazo, etcétera, en los bancos centrales, y esto es una tendencia de largo plazo. Esto no es nada más Donald Trump, es un poco la destrucción paulatina de la confianza en Estados Unidos, el abuso de las sanciones financieras por parte de Estados Unidos como mecanismo geopolítico y estratégico, pues básicamente ha hecho que muchos bancos centrales, muchas instituciones financieras, etcétera, estén diciendo, bueno, es mejor diversificarse afuera del dólar por los riesgos no económicos y económicos que puede generar una concentración exagerada en activos americanos, en activos del dólar, en el cruce por el sistema financiero de Estados Unidos, y probablemente con la falta de predictibilidad creciente en las acciones del gobierno de Estados Unidos esté llevando o acelerando, digamos, esta salida del dólar. Obviamente el tema de la deuda a nivel mundial es importante y la gran pregunta es eventualmente cómo termina esta historia, en donde además de ver este crecimiento tan importante en las deudas como porcentaje del PIB, sobre todo de economías avanzadas, pero también de economías emergentes, ¿no? Si vemos en el caso de Brasil la deuda al PIB es del 90%, en el caso de China es 96%, en el caso de India es 89%, Sudáfrica es 80%, y con una disfuncionalidad política en el mundo que es difícil visualizar cómo se van a corregir las finanzas públicas para limitar este crecimiento de la deuda pública en el mundo. Esto termina de nuevo con otro episodio inflacionario, termina con reestructuras de deuda importantes en algunos países. Ahora, también está el caso de Japón, que no está graficado aquí porque tendríamos que usar otra escala, que ha vivido por mucho tiempo, o termina con represión financiera, algo de inflación y tasas artificialmente bajas, ¿no? Que probablemente
Pero obviamente también nos lleva a un mundo mucho más diferente, un mundo en donde probablemente la globalización financiera disminuye, porque si empezamos a tener represión financiera, tenemos que disminuir la capacidad de mover nuestros capitales de un lugar a otro, porque es la única forma en la cual nos pueden pagar tasas de interés artificialmente bajas, tasas reales negativas, y con eso ir licuándonos la deuda, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, digamos, esta gráfica nos muestra qué tan rápido ha sido la adopción de la inteligencia artificial comparado con otras tecnologías, ¿no? Esto nos dice en cuántos usuarios a lo largo del tiempo han venido adoptando estas tecnologías, comparando la inteligencia artificial con el internet y el teléfono móvil, y vemos que en 2 años 800 millones de personas ya usan la inteligencia artificial, cuando en los primeros 2 años del internet o del teléfono móvil la penetración había sido mucho más bajo. Obviamente la gran pregunta es cuál va a ser el efecto económico, cuál va a ser el efecto sobre productividad, va a ser sustitutivo del trabajo, va a ser complementario al trabajo, va a ser complementario a ciertos tipos de trabajo y sustitutivos a otro, y por lo tanto con efectos distributivos muy importantes, y eso va a detonar problemas sociales relevantes, sí o no. ¿Cuál va a ser el efecto financiero de corto plazo? O sea, al final del día, ¿cuáles van a ser los efectos económicos? La rentabilidad de esos efectos económicos va a ser apropiada por las 6 empresas que hoy se están cotizando a niveles exorbitantes, o al final del día la competencia va a llevar a que esos beneficios económicos sean capitalizados por otros agentes económicos y por lo tanto estas valuaciones no hagan sentido y veamos una corrección en estas valuaciones. Obviamente el último punto es el punto de que si las máquinas van a dominar el mundo, ¿no? Yo no tengo nada que decir al respecto, pero ahí tenemos un poco los tecnooptimistas, ¿no? Que es un poco la visión de Silicon Valley, los tecnopragmáticos, que un poco dicen la verdad no sabemos, no entendemos mucho lo que está pasando, tampoco podemos regular mucho porque si no los chinos lo van a hacer y nos van a dominar en esta carrera por la dominancia en la inteligencia artificial. Y los tecnopesimistas como Daron Acemoglu, etcétera, o este profesor, ¿no?, el premio Nobel de la Universidad de Toronto, donde básicamente el temor es que las máquinas dominen el mundo del premio Nobel, y Daron Acemoglu es más la preocupación social que va a llevar por los grandes efectos negativos en la distribución del ingreso que esto va a tener, ¿no? Yo creo para las perspectivas del año 26, además del efecto que sobre las valuaciones podría llegar a tener un tensionamiento en las condiciones financieras que mencionaban Carlos y Ernesto en el panel anterior, también la pregunta es, ¿podría haber un shock autónomo en el sector de tecnología en donde los mercados financieros, dado el apalancamiento, la primera fase de este boom se dio sin apalancamiento, la segunda parte se está dando con apalancamiento, y ahí el temor de una contaminación de la corrección de las valuaciones del sector de tecnología al resto del sistema financiero, en la medida que esto continúe, van a ser cada vez más grandes, ¿no? Y podría haber un choque autónomo cuando veamos tal vez que las demandas de energía van a ser tales que no van a poder ser compensadas con un aumento de la oferta en el corto plazo, con tensiones tal vez locales al establecimiento de centros de datos y al establecimiento de generación de energía nuclear, otros tipos de energía, etcétera, que veamos que este crecimiento se va a ver limitado por ciertos factores y puede afectar, digamos, estas valuaciones, y esto obviamente afectar el desempeño económico en los próximos años. Obviamente la otra gran tendencia es el tema del cambio climático. En la gráfica podemos ver el gran incremento en la temperatura que se ha dado en las últimas 3 décadas en el mundo, el gran incremento en los temas de desastres naturales, aunque esto tiene mucho que ver con temas de medición, y obviamente la aceleración de la transformación de la matriz energética en la medida que la energía generada con combustibles fósiles ha venido cayendo de manera importante, y obviamente las energías renovables han aumentado. Obviamente todos estos problemas globales donde las externalidades son muy importantes requieren de una coordinación internacional considerable, que en la medida que el mundo se está yendo, digamos, a un contexto de esferas de influencia
a el deterioro de la gobernanza multilateral, etcétera, pues probablemente vamos a poder manejar mucho peor la entrada de las nuevas tecnologías, manejar peor el cambio climático, etcétera, y esto va a generar un mundo mucho más riesgoso, un mundo con mucha menor coordinación para invertir en bienes públicos globales, menor coordinación para hacerle frente a estos riesgos climáticos, pandemias, etcétera, donde también la coordinación es muy importante, y mayor conflictividad entre estos grandes ejes. Obviamente México, en términos de política pública, si estamos haciendo muy poco para atender los problemas de corto plazo, estamos haciendo nada para ver cómo nos adaptamos a estas tendencias de largo plazo. ¿Qué pasó? Bueno, me voy a ir más rápido. Si vemos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para el año 25, cada una de estas columnas es una diferente fecha donde el Fondo Monetario pronosticó que le iba a pasar a la economía mundial en el año 25. Entonces, enero, abril y octubre son las primeras tres columnas, un poco lo que nos dijeron en el panel anterior. En abril hubo una reducción muy importante en los pronósticos de crecimiento internacional por los anuncios de política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, y básicamente después el Fondo Monetario fue revisando al alza los pronósticos económicos, básicamente primero en reflejo de que los aranceles fueron ajustados a la baja, en segundo lugar reflejo de que el sector privado se adaptó de manera mucho más ágil a estos cambios, y en tercer lugar de que probablemente hubo otros factores en la economía que no se habían incorporado en los pronósticos iniciales, como la gran inversión en términos de tecnología, que hicieron que el resultado final en términos de crecimiento fuese bastante mejor de lo que se anticipó en abril, después de estos anuncios por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los principales eventos económicos del año anterior? Yo diría el primer factor de política pública fue el incremento de aranceles. Estas gráficas básicamente nos muestran, primero desde el punto de vista histórico, aunque terminemos en un arancel efectivo del 10%, del 8%, que Estados Unidos va a tener la tarifa más alta desde 1930. Estados Unidos representa tal vez un 10% del comercio internacional, es un incremento promedio en el arancel de 1%, tal vez no va a ser importante, pero es un cambio en el paradigma comercial muy, muy importante después de décadas de reducción de aranceles a nivel mundial. La gráfica, esta del lado derecho, del lado de abajo un poco, nos muestra cómo va convergiendo la realidad con los anuncios. La gráfica azul es la tarifa ponderada anunciada por Estados Unidos, y la gráfica de abajo es exacta, es cuánto se está cobrando en la actualidad después de todos los acuerdos, después de todas las excepciones que se están haciendo, y básicamente vemos cómo estas dos tarifas están convergiendo tal vez en 10%, y probablemente luego, sobre todo en un año electoral, donde el tema principal en Estados Unidos es este tema, ¿no?, de affordability, que le están llamando, vamos a ver más reducciones de aranceles durante el año 2026. Y luego la gráfica de arriba un poco nos muestra lo que se comentaba anteriormente y lo comentaba el subsecretario Vidal y Arenas, sobre la ventaja arancelaria relativa que tiene México con respecto a otros países, ¿no? Obviamente todos los indicadores de incertidumbre de política pública están en máximos de los últimos años. Aquí vemos la depreciación del dólar que se dio el año pasado. Sobre el ajuste de los mercados, sí vimos ya un movimiento hacia afuera de Estados Unidos en los portafolios. Si bien, como comentaban en el panel anterior, aumentaron de manera muy importante el precio de los activos en todos los mercados, aumentaron más en Europa que en Estados Unidos cuando lo medimos todo en dólares por la depreciación del dólar. Cuando quitamos las empresas de tecnología, que no lo hacemos totalmente aquí, pero las líneas punteadas es lo que se llama equal weight, que es tratando de quitar el incremento del precio sobre el ponderador de las acciones de Nvidia, etcétera. Básicamente vemos que Estados Unidos, quitando el efecto de la tecnología, quedó relativamente rezagado de lo que vimos en el resto del mundo, y obviamente
el movimiento hacia activos seguros, como puede ser el oro y la plata, han dominado un poco lo que hemos visto en los mercados financieros el último año. Estados Unidos, obviamente, lo que mucha gente dice es que el sector de tecnología es lo que ha sostenido a la economía de Estados Unidos. Es un poco cuestionable porque el consumo ha seguido creciendo de manera importante, pero sí es cierto que la inversión en tecnología y sobre todo en inteligencia artificial ha aumentado de manera desproporcionada. La inflación en Estados Unidos está básicamente atorada en 3%. El FED lleva 5 años sin cumplir con su objetivo de inflación y eso puede generar cierta tensión con respecto, digamos, al pronóstico de Carlos, de que, Carlos, ¿no? Decías que iban a bajar más de lo que cree el mercado, la Reserva Federal. Tal vez con la falta de credibilidad después de 4 o 5 años fallándole al objetivo, el FED vaya a ser un poco más prudente, sobre todo si la inflación en Estados Unidos de este año no baja. Por otro lado, con un nuevo chairman de la Reserva Federal, pues veamos cómo cambia el equilibrio en la Junta de la Reserva Federal. El mercado laboral ya lo comentaron el año anterior. Yo lo único que agregaría también, la lectura del mercado laboral de Estados Unidos, que yo coincido que es un mercado laboral débil, también se ha complicado de manera muy importante por la reducción en la migración a Estados Unidos. Vemos la gráfica de abajo de migración indocumentada a Estados Unidos, que en algún momento llegó a 1 millón de personas y hoy está prácticamente en cero. Pues básicamente la elasticidad que tuvo el mercado laboral en Estados Unidos en años anteriores ya no existe porque no tenemos este crecimiento de la oferta laboral que tuvimos durante la administración del presidente Biden. Europa básicamente en equilibrio. El output gap es 0, la inflación es 2 y creciendo ligeramente abajo de 2%. Los grandes problemas de Europa es básicamente el crecimiento. Ahí lo que querría destacar es Alemania está estancada en los últimos 7 años. El modelo que al final es el centro de la Unión Europea, el modelo de crecimiento alemán, básicamente basado en la demanda china y alimentado por la energía rusa, es un modelo que no tiene futuro y obviamente esto está generando, además de problemas económicos, problemas políticos muy importantes en Alemania, que además sumado a los problemas fiscales y problemas políticos en Francia, crea, digamos, un dilema para la Unión Europea. Digamos, hay algunos optimistas que creen que la Unión Europea se puede volver el centro del rule-based world y hay otros que básicamente ven el riesgo que la extrema derecha llegue al poder en Francia, en Alemania, etcétera, en los próximos años y que esto básicamente acelere la destrucción del sistema basado en reglas que vimos en los últimos 50 años. La economía china, básicamente el punto que quería hacer es la presión que tiene China para moverse a un esquema menos basado en las exportaciones y más basado en el consumo doméstico y por lo tanto la reducción en el ahorro chino también choca contra el objetivo estratégico que tiene China en mantener un nivel de ahorro elevado, porque esto le permite ser mucho más resiliente a cualquier choque, tanto económico como político, ¿no? Al final del día, la dependencia financiera, por ejemplo, que tiene Estados Unidos del resto del mundo en términos del financiamiento de su déficit en cuenta corriente, le genera una debilidad, no solo económica, pero una debilidad geoestratégica que obviamente la economía china no tiene. Básicamente, para ir cerrando, en 2026, como dijeron en el panel anterior, se anticipa el escenario central es una repetición del 2025 en términos de outcomes, con riesgos muy importantes que podrían venir tanto por el lado inflacionario, en el cual hay una revisión de las tasas de interés de la FED y por lo tanto esto impacta las tasas de largo plazo y un ajuste en la evaluación de los mercados. También podríamos llegar a ver, por el otro lado, mayor debilidad en el mercado laboral, lo cual genere preocupaciones sobre el crecimiento en Estados Unidos, lo cual genere preocupaciones, sobre todo con una elección de medio periodo, de mayor volatilidad e incertidumbre sobre las políticas públicas que pudiese tomar la administración y eso genere ciertos
riesgos y, como mencionaba anteriormente, tal vez un ajuste importante en el precio de los activos por un cuestionamiento, no del efecto de largo plazo de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero sí de la capacidad de las empresas de sostener las valuaciones con beneficios económicos en el futuro. Y en Europa, nuevamente, y algo que se va a hablar en los paneles anteriores, los principales riesgos económicos, yo creo que son los riesgos políticos y geopolíticos por los que está enfrentando, o los que enfrenta la Unión Europea en estos momentos, la posibilidad de una ampliación del conflicto con Rusia en el próximo año, que se extienda más allá con intervenciones en otros países, que generen una respuesta de la Unión Europea y que pueda generar un efecto sobre los precios de la energía en Europa, y esto nuevamente desacelerar la economía europea. Pero claramente el tema más importante de Europa es el tema de largo plazo. En términos económicos, como lo decía el reporte Draghi, básicamente la integración económica europea es una integración incompleta. El Fondo Monetario, sobre todo en sectores como telecom, en el sector financiero y en el sector energético, el Fondo Monetario estimó que las fricciones internas al movimiento de bienes y servicios en Europa son equivalentes a tarifas de aranceles del 44% en mercancías y 110% en servicios. O sea, básicamente la desregulación en Europa podría compensar por un múltiplo de 10 veces los aranceles que Estados Unidos está imponiendo en Europa. Entonces, la principal política que debería llevar a Europa para hacerle frente a los retos demográficos, de seguridad y financieros, pues es básicamente la desregulación y completar el objetivo de integración económica. Lo vimos el año pasado. Si el gobierno español se opuso a una integración financiera entre un banco regional y un banco nacional, pensar en una integración del sistema financiero europeo hoy parece muy difícil, pero realmente el paso que probablemente Europa tenga que dar. Pensar que el euro se pueda volver una moneda que compita al dólar pasa por el crear un mercado de deuda único y títulos de deuda únicos europeos que compitan con el mercado de deuda pública en Estados Unidos. También es algo difícil de visualizar hoy. Los optimistas creen que Europa puede dar ese paso. Yo creo que los pesimistas piensan que probablemente es más probable que esos pasos no se den, que veamos un movimiento a regímenes mucho más nacionalistas y de derecha en Europa, que fortalezcan la posición que está viniendo de Estados Unidos, básicamente contra la globalización, y generen un mundo más fragmentado, ¿no? Entonces, los eventos claves para el año entrante, yo diría, por un lado va a ser en las próximas semanas el fallo de la Suprema Corte sobre los aranceles de Trump y cuál va a ser la reacción de Trump a estos aranceles. Va a ser ponerlos por otras vías, pero van a generar de nuevo otra ronda de litigios, más incertidumbre y probablemente más volatilidad política. ¿Cuál va a ser el fallo de la Suprema Corte sobre la capacidad del presidente de Estados Unidos de echar a uno de los miembros de la Fed, a Lisa Cook, el nombramiento del chairperson de la Reserva Federal? ¿Qué se le va a ocurrir al presidente de Estados Unidos para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos? No sabemos, pero puede ser algo que genere efectos periféricos. También el tema de cómo se va a atender la eliminación de los subsidios a la cobertura médica, que va a generar un incremento en los seguros médicos en Estados Unidos de manera muy importante. Cómo va a evolucionar la relación China-Estados Unidos y obviamente las elecciones de medio periodo en ese país. Déjenme nomás cerrar hablando, creo que México está muy tarde y no es una crítica solo a este gobierno. Yo creo que en los gobiernos anteriores tampoco avanzamos de manera importante en hacerle frente a estos grandes cambios en las tendencias globales, pero cada vez se hace más urgente que México tenga una postura mucho más clara
de cómo vamos a enfrentar este mundo que se nos viene en las próximas 3 décadas, y no vamos a seguir siendo el país. Si vemos las tablas de crecimiento económico de los últimos 5, 10, 15, 20, 30 años, somos el país 160 de 190 países en el mundo. La gran pregunta es por qué no hemos tenido una conflictividad social mucho mayor en México con las tasas de crecimiento per cápita que hemos tenido. Yo creo que la paz social que hemos vivido en México ha sido impresionante, dado el rezago económico que hemos tenido. Y ahí vamos a seguir creciendo poco, la inflación va a seguir arriba del 4%, y obviamente, independientemente de lo que pensemos de la política del salario mínimo y del empuje de la redistribución vía la política salarial, esto va a seguir generando presiones inflacionarias en los próximos años, y la inflación va a estar en 4 o arriba de 4 por los próximos 5 años. Entonces, bajo crecimiento e inflación controlada, pero entre 4, 4,5 en los próximos años. El modelo de no crecer y distribuir no es sostenible, pero es sostenible por un periodo largo. Veamos Venezuela, veamos Bolivia, veamos Argentina, esto puede durar bastante tiempo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yo creo que las autoridades y el país va a alcanzar una buena negociación, pero no sabemos cuándo. Y además ninguna negociación es final con el gobierno de Estados Unidos. Al final del día vamos a tener un tratado, pero ¿de qué sirve el tratado si Estados Unidos puede mover aranceles, puede tomar decisiones unilaterales, y México no tiene recurso, porque en este nuevo entorno geopolítico al final del día tenemos que adecuarnos a lo que el vecino del norte quiera con respecto a este tratado? Entonces, vamos a tener una ventaja arancelaria, pero dentro de un contexto institucional mucho más débil. Y por lo tanto, nuestra palanca de crecimiento tiene que ser voltearle a las reformas estructurales internas, competencia de regulación, educación, infraestructura, etcétera, y no un plan México que es todo y no es nada. Tiene que haber prioridades. Transmisión eléctrica. Si queremos hablar del mundo digital, la penetración de Wi-Fi en México es de las peores de economías equivalentes a nosotros. Tiene que haber una política mucho más clara, una estrategia de inversión mucho más clara con respecto a esto, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer para que la reforma judicial sea lo menos nociva sobre la sociedad y sobre la inversión? La reforma ya se dio, ahora que se implemente de la mejor manera posible para que tenga el menor efecto sobre el crecimiento, etcétera, y que además, ojalá pueda llevar, digamos, a resultados lo menos injustos posibles sobre la sociedad. Pues hagamos la mejor implementación, mejores mecanismos de arbitraje, que los juzgados en México sean más eficientes, que hagamos una inversión en tecnología en el sector judicial importante. Podemos de alguna manera desintermediar muchos de los procesos con tecnología, veamos cómo lo hacemos, ¿no? Pero eso hoy parece estar ausente en la discusión de política pública. Y luego, dentro de un esquema y dentro de una economía mundial mucho más riesgosa, realmente nuestras autoridades financieras deberían estar pensando cómo adquirimos más seguros ante los riesgos a los que podamos enfrentar en los próximos 5 años. Para mí, un resultado o una recomendación bastante lógica ante un mundo mucho más riesgoso, sobre todo en un entorno en donde el tipo de cambio real está fuerte, es acumular más reservas. Yo creo que viviríamos en un país todavía financieramente más seguro si en 3 años tenemos 100,000 millones de dólares más en las reservas del Banco de México que si mantenemos las reservas que tenemos hoy. Y creo que estas reflexiones hoy están ausentes en el país y sería muy bueno que la sociedad y el gobierno pues básicamente empecemos a movernos en esta dirección. Muchas gracias.